Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, estamos en el Congreso de la República, donde hace aproximadamente una hora la bancada de Perú Libre hizo un pronunciamiento público como bloque parlamentario, indicando la necesidad de un adelanto de elecciones, siempre y cuando esto venga acompañado de la convocatoria a una asamblea constituyente y la liberación del vacado presidente Pedro Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado hace una semana. Exactamente. Esto ha sido bastante cuestionado, puesto que el bloque parlamentario de Perú Libre tiene algunos integrantes que en su momento votaron a favor de la vacancia, como el señor Valdemar Cerrón, y que ahora pues exigen la liberación de Pedro Castillo y no reconocen a Dina Boluarte como presidenta constitucional de la República. Y esto llama mucho la atención porque el día de ayer el señor Valdemar Cerrón, congresista de Perú Libre, indicó frente a nosotros, los periodistas que estamos aquí cubriendo el Parlamento, que Dina Boluarte era la presidenta constitucional de la República por sucesión constitucional, justamente, y que era la presidenta legítima del Perú. Ese fue un pronunciamiento que todos vimos ayer por parte del señor Valdemar Cerrón. Incluso la congresista Kelly Portalatino también indicó de que por temas legales, pues la señora Dina Boluarte es la presidenta legítima del Perú por sucesión constitucional. Bueno, el día de hoy, en este pronunciamiento que hace la bancada de Perú Libre, se lee un comunicado donde se indica de que no se reconoce a la señora Dina Boluarte como presidenta del Perú. Entonces existe una clara contradicción de algunos parlamentarios de Perú Libre que en su momento estuvieron de acuerdo con la vacancia de Pedro Castillo y que estuvieron de acuerdo con que la señora Dina Boluarte asuma, porque es lo que la Constitución manda, y ahora tienen un discurso totalmente distinto que extraña a muchos y que para algunos pues tiene cierto cálculo político. Lo cierto es que ellos exigen la liberación de Pedro Castillo y la convocatoria de una asamblea constituyente. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones de algunos miembros de Perú Libre respecto a este tema que ha generado controversia esta mañana. Escuchemos. Adelante. Dijimos que se desmilitarice la región Arequipa porque esto y las otras regiones que también están generando, porque volvemos a repetir, el estado de emergencia, la militarización no resuelve este problema social. Aquí se requiere respuestas políticas inmediatas. Asamblea Constituyente es el clamor popular. Una nueva constitución precisamente para recuperar los recursos naturales para los peruanos. El Partido Político Nacional Perú Libre, con su símbolo el lápiz, jamás vamos a traicionarlos. Nosotros sí los representamos y nos vamos hasta más allá de la victoria. Sin embargo, Álvaro, como tú lo indicabas, son presos de sus propias palabras y acciones, porque muchos de ellos votaron a favor de la vacancia de Pedro Castillo y ahora cambian totalmente el discurso. Y la verdad es que la imagen queda bastante inconsistente, incongruente y sin lugar a dudas genera más desdén en la población que está muy cansada de la gestión del Congreso de la República. Y vamos a hablar precisamente de Guido Bellido, que a través de su cuenta en Twitter ha asusado a la población de salir a las calles, protestar, defender al profesor Pedro Castillo, pero ahora también ha cambiado de discurso. ¿Qué pasó? Bueno, el señor Guido Bellido, congresista no agrupado en este momento, ha sido sindicado por la Policía Nacional, por los órganos de inteligencia, como uno de los probables asusadores en estas manifestaciones violentas. Es la información policial que menciona esto a través de una serie de indagaciones. El tema es que el señor Bellido, si bien es cierto en sus diferentes tweets, no es que busque violencia, simplemente es un llamado a la población a defender lo que ellos consideran que es justo, no necesariamente con violencia. Ahora publica un tweet donde llama a la paz, ¿no? Esto ha llamado la atención porque según la policía el señor Guido Bellido asusa a la población, pero ahora él publica en esta red social un llamado a la paz. Es un doble discurso, es una estrategia del congresista Guido Bellido. En la oposición parlamentaria consideran de que hay un doble discurso por parte del congresista Guido Bellido y que su pasado vinculado a, según investigaciones policiales, a grupos
extremistas como Sendero Luminoso, que es un grupo terrorista y de hecho tiene una investigación por ese presunto delito, hacen de que la palabra del señor Guido Bellido no sea tomado en serio, ¿no? Repetimos, Sí. según la Policía Nacional, según los órganos de inteligencia, el señor Bellido y otros parlamentarios habrían estado detrás de estas protestas violentas. Álvaro. Es algo que tendrá que determinarse por la justicia. Sí, Eli. Sí, me gustaría compartir contigo, tenemos en imágenes el tuit de Guido Bellido que indica lo siguiente: condenamos los actos delictivos que deslegitiman protesta pacífica. Todo ciudadano tiene derecho a la protesta respetando a sus hermanos y sin caer en los actos de agresión y vandalismo. Entonces a eso nos referimos, ¿no? Él estaba llamando, como tú bien indicabas, Álvaro, a protestar, a salir a las calles, a defender, ¿no?, lo que él considera correcto o justo. Y bueno, ahora lo vemos un poco más cuidadoso con los términos y bueno, condenando los actos delictivos que hemos visto que lamentablemente se han reportado en todo el país y que han generado 7 muertes y centenares de personas heridas. También me imagino que hay reacciones en torno a la nueva carta que ha emitido Pedro Castillo desde la DIROES, donde se encuentra privado de su libertad, donde indica que no se le está siguiendo el debido proceso, que es víctima de persecución política y además hace un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se apersonen y vean la situación y el caso que él está padeciendo. ¿Los parlamentarios han dicho algo respecto a esta nueva misiva? Así es, Eli. Se ha criticado por parte de la oposición este discurso claramente político del hoy encarcelado expresidente Pedro Castillo. Se ha cuestionado que él, estando, digamos, privado de su libertad y con una investigación tan seria por rebelión, esté mencionando este tipo de discursos que no se relacionan con la realidad, no tienen sentido, y él sigue considerándose presidente constitucional del Perú cuando todos hemos sido testigos de su vacancia y de su intento de golpe de Estado. Esta mañana estuvo en el Congreso uno de los tantos abogados que ha tenido Pedro Castillo en las últimas horas, el señor Guillermo Olivera, y él decía de que el señor Pedro Castillo estaba maniatado en la sede de DIROES. Esto pues ha sido ridiculizado por algunos parlamentarios de la oposición, indicando de que, bueno, no puede ser posible eso si no estuviera escribiendo estas cartas. Ya es la tercera carta que escribe el presidente o expresidente vacado Pedro Castillo, y esta serie de pronunciamientos no han caído nada bien en la oposición, pues consideran de que esto también alimenta a la violencia y exaspera a los ciudadanos que están manifestándose en las calles, algunos con mucha violencia y algunos son, pues, digamos, asusados por este tipo de comportamientos y pronunciamientos del expresidente Pedro Castillo y estas cartas que han generado bastante controversia en las últimas horas, Eli. Sí, Álvaro, justamente la Defensoría del Pueblo fue a la DIROES para identificar cuál era la situación de Pedro Castillo, si estaba en condiciones óptimas, si se seguía el debido proceso, y ellos confirmaron que todo estaba transcurriendo como es pertinente ante un caso de estas características. Lo sorprendente es que solo en los 5 días de detención preliminar, los primeros 5 días, recibió a más de 139 personas visitas a esta dependencia policial, un número significativo que por supuesto también debe ser investigado para saber qué personas son las que se reúnen con el presidente, actores políticos, de quién estamos hablando, si tiene celular o no, porque recordemos que él está privado de su libertad y no puede tener el acceso a ese tipo de, artefactos móviles o tecnológicos. Álvaro, muchas gracias como siempre por